Bé, anem a començar. Bona vesprada, benvingudes i moltes gràcies a totes i tots per estar avui així amb nosaltres. Y bueno, muy bienvenidas a este primer directo de este ciclo de propuestas online que desde Lambda hemos preparado y que durante estos días os proponemos desde la premisa y el concepto que estamos confinades pero no callades. Confinades pero no callades es el eje de este ciclo de charlas, espacios donde potenciar las voces y el diálogo de realidades tan diversas como enriquecedoras, intentando ofrecer no solo una perspectiva que atienda al momento tan duro y difícil actual, sino también al futuro que está por venir y que queremos construir juntas, juntos y juntes. Confinades pero no callades es todo un ciclo de directos que os ofrecemos para analizar, visibilizar y sensibilizar sobre las diferentes realidades del colectivo LGTB+, y que en este año y orgullo 2020, dedicado a las mujeres lesbianas, trans y bisexuales, desde Lambda lo asumimos con mucho orgullo bajo el lema Amb drets sense fronteres, dones lliures y diverses, con derechos sin fronteras, mujeres libres y diversas. ¿Verdad, María? Por supuesto. Nosotras somos María Homsani, soy activista y mujer trans y actualmente soy coordinadora del grupo de asesoramiento en temas trans de Lambda, y mi compañera de moderación es Mariana, activista lesbiana de Lambda, mujer feminista y migrada. Ambas somos compañeras de técnicas de la Oficina Orienta LGTBI, de atención integral a la población LGTBI, y hoy tenemos la suerte de contar con 4 mujeres fantásticas. Son mujeres lesbianas, bisexuales, trans y principalmente feministas, que con sus vivencias, experiencias, recorridos, seguro que nos van a aportar un directo increíble. En este directo que hemos preparado para hoy, hablaremos de 4 ejes que nos afectan personalmente a cada mujer y vamos a ir desarrollándolos poco a poco. Hablaremos sobre la construcción que realizamos cada una de nosotras desde nuestra propia perspectiva interseccional como mujeres lesbianas, trans y bisexuales, pero también como mujeres migradas, mujeres trabajadoras del sexo, mujeres de distintas generaciones, etc. Como en todas las sesiones y directos de Lambda en este orgullo, vamos a proceder a una presentación de ponentes. ¿Nos cuentas con quién contamos hoy, Mariana? Claro que sí. Bueno, os vamos a pedir, eso sí, mientras tanto, que vayamos silenciando los micrófonos cuando no hablamos, ¿vale? Para que nos vayamos escuchando, ya que hoy somos muchas. Y para mí, bueno, para nosotras, para María y para mí, realmente deciros que es una suerte y un placer poder presentarlas y acompañarlas hoy en este directo. Y bueno, deciros que nos acompañan hoy Teresa Meana. Teresa es activista feminista desde los años 70, es licenciada en Filología Románica y fue profesora de castellano, en instituto, hasta que se jubiló, por suerte, ¿verdad, Teresa?, hace 2 años. Es asturiana de nacimiento y valenciana de adopción, ya que tenemos la suerte de que vive aquí en Valencia desde el año 93. Teresa es experta en lenguaje inclusivo, mujer lesbiana y sobre todo es feminista. Teresa, además, deciros que es una amiga de la casa, es premio Margarida Borràs, reconocida por Lambda en el año 2009. Así que, Teresa, benvinguda y moltes gràcies por estar una vez más, con nosotras, acompañándonos desde Lambda. Moltes gràcies a totes, moltes gràcies. Vamos a presentar también a nuestra compañera Cristina Pérez Sánchez. Cris es, además, de muchas otras cosas, la actual coordinadora del Grupo de Políticas Lésbicas de la FELGTB, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Se dedica profesionalmente, además, a la dinamización, la docencia y las artes escénicas, especializándose en proyectos a favor de la igualdad y el respeto a la diversidad. Así que bienvenida, compañera, y muchas gracias por acompañarnos hoy, Cris. Muchas gracias a vosotras por organizar este espacio. Vamos a presentar también, gracias Cris, a Sabrina Sánchez. Sabrina es una mujer trans, mexicana, migrada desde hace 14 años
al Estado español. Es licenciada en Comunicación por la UNAM, es trabajadora sexual y también es secretaria de Comunicación del sindicato Otras y codirectora del Comité Europeo por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. Muchas gracias y bienvenida, Sabrina. Un placer para nosotras contar hoy contigo aquí desde Lambda. Muchísimas gracias a ustedes, a Lambda, María, que me contactó personalmente. Es un placer, es un honor estar con vosotras esta tarde. Muchas gracias. A ti. Y finalmente vamos a presentaros a Noelia Mellado. Noelia es una mujer feminista y bisexual visible. Es la coordinadora del Grupo de Políticas Bisexuales de la FELGTB. Fue la primera mujer bisexual presidenta de su entidad, Benamix, en Mallorca, y ha formado parte de la Junta Directiva cuando se aprobó la Ley LGTBI de Baleares. A lo largo de su activismo, además, ha estado muy vinculada con el movimiento feminista de Mallorca. Así que, Noelia, bienvenida, compañera, y muchas gracias por estar hoy con nosotras. Moltes gràcies a vosaltres per la invitació. Muchas gracias a vosotras por la invitación y es un placer estar aquí en este espacio con vosotras compartiendo experiencias. Gracias, Noelia. También queremos dar las gracias a todas las personas que nos estáis viendo en este momento. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este directo y también queremos que seáis partícipes de este directo. Por lo tanto, a lo largo del directo sobre las cosas que hablemos, si en cualquier momento tenéis alguna duda, podéis contárnosla, vamos a ir recogiéndolas y dedicaremos una parte al final del directo para poder responderlas, ¿vale? Así que cuando queráis, no os lo penséis. Vale. Vamos a, si os parece, a comenzar con el primer tema, en el que vamos a hablar sobre la construcción identitaria que hacemos cada una de nosotras y cualquier mujer en torno a nuestra identidad como tal. Y también dar visibilidad a nuestras interseccionalidades. ¿Cuáles son las cosas que, aparte de mujer, nos atraviesan y nos hace tener una experiencia única? Entonces, Noelia, como mujer bisexual visible, ¿nos puedes contar un poco de tu experiencia? Tienes 3 minutos. Perfecto, María. Bueno, mi experiencia como mujer bisexual es constante porque precisamente una de las constantes que tiene tanto el movimiento feminista a veces que se tiene que construir y deconstruir y evolucionar con los tiempos. Eso también pasa, ¿no? en las mujeres bisexuales. Concretamente, yo tuve la suerte de contar siempre con el apoyo familiar, pero esto no siempre es así, con cualquiera de las orientaciones, así como identidades. Y en el caso de la bisexualidad se produce un hecho bastante reseñable que es la eterna salida. ¿Cómo se manifiesta esa eterna salida? Pues, por ejemplo, en el momento en que yo he tenido pareja y mi pareja ha sido otra mujer, a mí se me ha leído como lesbiana por defecto, sin preguntarme siquiera si lo era, con todos mis respetos, por supuestísimo, al resto de compañeras. Cuando mi pareja ha sido un hombre o ha sido leído como hombre, ¿cuál ha sido el fallo? Que se me ha visto como heterosexual o una falsa hetero incluso, tristemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he vivido yo como mujer bisexual y aún sigo viviendo, desgraciadamente? Veo, sobre todo, que tenemos que salir y resalir. Y esto hace que, para según qué personas bisexuales se cansen de dar explicaciones, se frustren y tengamos tasas de salud mental y sexual, pues, escandalosas, ¿no? Que casi que ni prefiero entrar en ese tema. Pero a nivel personal, ya digo, el tema de ponernos etiquetas a las relaciones, por un lado yo las comprendo perfectamente, hablar de relaciones hetero, relaciones lésbicas, por ejemplo, por un lado lo comprendo, pero también es cierto que hay que tener en cuenta la consecuencia que ello conlleva. Y la consecuencia que ello conlleva es que una persona bisexual como yo, una mujer bisexual, puede ser leída por la sociedad como lesbiana sin serlo, ¿no? Entonces es un poco reflexionar también, y tanto dentro como fuera del colectivo, de qué sucede, ¿no? Cuando hablamos de pareja, que es como más neutral. Ahora, insisto, perfectamente entiendo a las mujeres lesbianas que quieran hablar de relaciones lésbicas y no tengo ningún tipo de problema con ello. Ahora bien, esa eterna salida no solo se manifiesta con tu pareja, sino también en el ámbito laboral, porque no termina todavía de estar bien visto que una mujer salga con otra mujer, con independencia de su orientación.
Entonces, al ser bisexual no solamente se le suma eso, se le suma el que un hombre pueda considerar, un hombre cis mayoritariamente, no digo todo el mundo, pero los hay, que considera a la mujer ya un objeto sexual por serlo, pues si encima eres bisexual tienes esa predisposición extra a querer hacer tríos, cuando no es así. Y esto a mí no me ha pasado, he tenido esa grandísima suerte, solamente me ha pasado con citas y tampoco me ha merecido mucho la pena la persona con la que tenía enfrente al tener ese estereotipo y al decirme, es que no quiero estar contigo porque aunque seamos las dos mujeres, no me siento cómoda contigo porque eres bisexual y me puedes dejar por un hombre. Y en el caso de un hombre, me han dicho, mira qué bien, me has venido de perlas porque puedo así hacer esas fantasías sexuales que yo tenía en mi mente. Es triste y está ahí. Y lo triste también es que no se tiene en cuenta en muchos casos que yo puedo estar también con una persona trans. Y he sufrido también agresiones porque la persona trans con la que yo estaba en ese momento era leída como no se sentía. Y hemos sufrido transfobia y hemos sufrido bifobia. Y hemos sufrido lesbofobia al ser leídas como no correspondía. Entonces esto, ¿no? Esta transversalidad y sobre todo la suerte, entre comillas, de ser una mujer cis blanca, que por supuesto tengo unos privilegios que el resto de compañeras no tienen, tristemente. Muchas gracias, Noelia. Chris, yo me imagino que como lesbiana, muchas de las situaciones a las que te hayas enfrentado también tendrán en cierta manera serán parecidas, ¿no? A las que nos cuenta Noelia. ¿Nos puedes explicar un poco, porfa? Bueno, creo que hay diferencias también. Las mujeres lesbianas, pues a lo largo de nuestra vida, y ya no es lo que vivimos ahora mismo, sino a lo largo de la historia, solo por el hecho de que además somos mujeres, que en este caso pues coincide con las mujeres bisexuales, hemos sido borradas de la historia. La inmensa mayoría de acciones y hechos históricos que hemos realizado las mujeres han sido silenciadas, nuestra sexualidad ha sido silenciada y ese es uno de los mayores discriminaciones que vivimos, porque al hecho de ser silenciada nuestra sexualidad y nuestro pasado histórico, digamos, se une que vivimos en una relación o que nos definimos en una orientación no normativa. Entonces, cuando no estás dentro del parámetro cisexista, patriarcal, que te está exigiendo cumplir un rol, unos moldes, pues rompes. Las mujeres lesbianas hemos roto desde que existimos, pues con la forma de establecer las relaciones, con la forma de establecer las familias, con las formas de significarnos en el mundo, y dando un paso, por ejemplo, algo que me parece muy importante, por ejemplo, es el cómo se han visibilizado las relaciones, pero no solo por el hecho de ser pareja, sino las relaciones que establecemos. Creo que la palabra sororidad dentro del colectivo de lesbianas toma una preponderancia muy importante. Es verdad que cuando eres mayor, por ejemplo, las mujeres lesbianas, bueno, y otras de las identidades y orientaciones, muchas veces volvemos al armario, ¿no? Porque pues si entras a una residencia o depende de las circunstancias, es complicado mantener quién eres. Pues en el caso de las mujeres lesbianas, eso era como casi un privilegio o una dificultad y discriminación por el hecho de que tú tienes una red de mujeres que has creado. Y eso es positivo, por una parte. Por otra parte, el tema de la invisibilización y en lo que coincido o que bueno, nos une a mujeres bisexuales y lesbianas es que nuestras prácticas no nos definen. Entonces, tú puedes haber tenido ciertas prácticas que se puedan englobar dentro de lo que es una relación heterosexual, pero que vengan impuestas precisamente por la sociedad patriarcal y heterosexual en la que vivimos, que solo da por su presupuesto esa heterosexualidad. Muchas mujeres a lo largo de la historia han vivido relaciones de pareja heterosexual que no querían ni se sentían identificadas con ellas porque no les quedaba otra. Entonces, definirte como lesbiana también era una reivindicación política y un hecho visible, ¿no? Y bueno, podríamos hablar mucho más porque ahí, pues evidentemente, en lo que me une a mis compañeras trans, pues la invisibilidad en cuanto a ser lesbiana y además trans está patente.
porque Sí, lo además iremos hay una viendo. serie de estereotipos ahí gigantes. Entonces, bueno, Sí, vamos a ir viéndolo poco a poco en este directo. Muchas gracias, Chris. Sabrina, en tu caso, como mujer trans, pero también como mujer trabajadora del sexo, eh, ¿qué particularidades, qué dificultades, qué forma has tenido de vivir como mujer? ¿Nos puedes contar un poco? Pues además personalmente, dentro de esas interseccionalidades que has mencionado, como siendo mujer trans y trabajadora del sexo, yo personalmente también yo me identifico como lesbiana, o sea, yo comparto vida con una mujer cis, ¿no? Entonces, y estaba muy, ahora que has dicho la invisibilización, es también esa que me ha tocado muchas veces sentirla hasta de gente más o menos amiga y como medio en broma de bueno, como de, entonces ya no eres lesbiana. Entonces es como, pero a ver, no estamos con la cuestión de que lo que tengamos en el medio, no, en el medio de las piernas no determina, no lo es el todo. Bueno, de la misma manera también siendo trabajadora sexual también vuelve otra vez, ¿no? Este imaginario masculino, ¿no? Nadie se imagina la cantidad de compañeras trabajadoras sexuales lesbianas, cis y trans que hay, ¿no? Y también todo, parece que no, una como es trabajadora sexual, que bueno, sus clientes son mayoritariamente hombres, siempre es como es, pero ¿cómo haces, no? Es como de, bueno, es que es un trabajo precisamente, o sea, por eso precisamente también esa reivindicación de que es un trabajo, es como, bueno, yo ofrezco un servicio y punto. Con quien yo me relacione sentimentalmente, afectivamente, que tenga una relación de cuidados, de complicidad, de compañerismo, es otra cosa, pero bueno, la gente suele reducir, ¿no? E hipersexualizar, ¿no? Creo que estamos también en eso, estamos todas más o menos iguales también, porque además también a una como mujer trans, simplemente sin conocer su orientación sexual, sobre todo los señores cis, también dan por hecho que una está dispuesta a todo, porque claro, como para ellos, para ellos somos, digamos, hombres que estamos locas por otros hombres y llegamos a tal punto de transformar nuestros cuerpos, en sus mentes lo piensan así, bueno, también piensan que estamos como dispuestas a tener sexo en cualquier momento y hasta, digamos, simplemente por el hecho de ser trans, ¿no? Entonces, también es una cuestión añadida, ¿no? Y todas nuestras sexualidades divergentes y no heteronormativas, bueno, siempre tienen siempre simbran un poquito el sistema dentro de todo, ¿no? Siempre dentro de sus estructuras. Muchas gracias, Sabrina. Sí, me parece interesante, ¿no? El hecho de, cuando hablamos de mujeres trans, ¿no? Yo creo que es algo que nos ha pasado a todas, el hecho de pensar que llevamos a cabo el cambio para tener un mayor mercado de hombres, para engañar, cuando después te topas, ¿no? Con mujeres lesbianas como tú, o a mí también me gustan las mujeres, y entonces ese argumento cae por sí mismo, pero no deja de ser curioso. Y Teresa, tú eres una mujer feminista, lesbiana, has vivido los cambios que se han producido en nuestra sociedad a lo largo de las últimas décadas. ¿Nos podrías comentar un poco cómo ha sido tu experiencia? Bueno, lo primero, cuando yo sentí que era lesbiana, no habíais nacido ninguna, o sea, ninguna de las que estáis ahí. La primera vez que yo me enamoré de una mujer, la verdad, era el año 1972, 72. Y yo no quería que eso me estuviera pasando, no quería. Todo lo contrario de lo que decimos del orgullo hoy, y todo lo contrario de lo que dijo alguna de qué suerte tengo de ser lesbiana, que lo siento de verdad, qué suerte tuve, pero en aquel momento yo no quería ser lesbiana, no quería que me pasara eso. Bueno, no aguantaba ni la palabra, ¿no? ¿Os imagináis lo que significaba a principios de los 70, ¿no? Y luego muchas de las cosas que dijo Cristina es que coincido totalmente, porque encima,
como las mujeres no teníamos sexo, ¿no? Pues en realidad era todo como sensual, así con un poco de esfumado y un tocarte con las yemas de los dedos, ¿no? Y no teníamos ningún referente, no había una sola película en la que te reconocieras, que hubiera dos mujeres. Yo me acuerdo que yo sabía, porque todo el mundo sabía, que Gloria Fuertes era lesbiana, ¿no? Entonces yo rebuscaba los poemas así, pero rebuscaba, y de repente encontraba una línea que decía: bajo el árbol temblaban y brillaban 4 lunas. Yo decía, 4 lunas, son 4 pechos, duerme niño en la doble luna del pecho, Miguel Hernández, 2 mujeres, ¿no? Yo estaba todo el rato buscando algún referente, sabiendo, es que lo que decía Cristina del silencio, es que no existíamos a ningún nivel. Era tan impresionante que mirad, yo cuando conocí el feminismo, para mí el feminismo fue todo, ¿no? Quiero decir, en el feminismo que yo me incorporé en el 75, bueno, nada más morir Franco al movimiento tal cual, pero antes ya estábamos reuniéndonos. Yo recuerdo que en el feminismo aprendes todo de repente, ¿no? Y te das cuenta que la sexualidad no es la heterosexualidad solo, ¿no? Como que primero supimos que la sexualidad no era la reproducción, bueno, todas esas cosas. Pero, además, tampoco en el feminismo podías decir que eras lesbiana, como sabéis de la historia, ya desde Estados Unidos, ¿no? Con Kate Millett y tal. Lo de, a ver si van a decir que todas las feministas somos lesbianas, ¿no? Entonces no había que decirlo para que no se perjudicara tampoco, ¿no? Entonces, dentro del feminismo también invisible. Me acuerdo hasta el año 80 y poco, yo no dije en voz alta dentro del movimiento que era lesbiana, ¿no? Entonces, lo fundamental era el silencio. Luego ya dentro del feminismo hubo todo, ¿no? Porque nosotras habíamos hecho miles de veces el cartel de yo también soy adúltera, yo también he abortado, Dios mío, la de veces que aborté yo, ¿no? En esos papeles, de esas... Y no eran capaces las hetero de poner yo también soy lesbiana, ¿no? Para salir, era una cosa que... Luego os cuento más adelante en otro apartado lo que supuso ese tema, ¿no? Pero, y luego hacíamos ya bromas, ¿no? T. Grace Atkinson decía en Estados Unidos, el feminismo es la teoría y el lesbianismo la práctica, ¿no? Entonces nosotras decíamos, hay feministas de primera, que somos las lesbianas, feministas de segunda, las que se acuestan con el enemigo. Todo eso a base de muchos debates, tal, porque no fue fácil en ningún sentido. Yo lo hablo así porque además, imaginaros, pero no fue nada fácil en mí. Es verdad que, como decía Cristina, al no ser consideradas sexuadas, era mucho más fácil ir con una amiga, o sea, con tu pareja o con tu novia por la calle, del brazo, vivir juntas, que en el caso de los hombres, imaginaros, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenía facilidades. Ahora, fue realmente, bueno, es estupendo, pero yo tengo que repetir que para mí fue difícil aceptar, allá en el año 72, que mi identidad era lesbiana. Y solo una cosa respecto a la interseccionalidad, tengo que sumarme a lo que decía, de que efectivamente soy cis y soy blanca, ¿no? Entonces esos privilegios son evidentes. Lo que no quita lo que supuso estar invisible, ¿no? Y ser lesbiana, etcétera. Pero no me quiero enrollar. Tendremos tiempo. Muchas Teresa, gracias. muchas gracias. Yo aprovecho lo último que estabas planteando para pasar al segundo eje de temas que queríamos plantearos. Ya estábamos hablando y ha salido, o sea, hay una palabra que ha salido en las 4 y es el tema de la importancia de nombrarnos, ¿no? Y de visibilizarnos. Y de esto, bueno, tú, Teresa, sabes mucho, en tanto que has trabajado mucho la importancia del lenguaje, ¿no? Como herramienta básica de construcción de realidad. Nos gustaría si nos podés hacer una breve reflexión en torno a este tema y lo que nos quieras contar, ¿vale? En tu línea de trabajo, que además, bueno, mucha gente la conoce, pero nos parecía muy importante, una vez más, desde esta premisa básica del feminismo, ¿no? De lo que no se ve y lo que no se nombra, no existe, pues teniendo el lujo de tener hoy a Teresa Meana, darnos estos minutitos para que nos cuentes. No, yo eso sí que creo que voy a ser brevísima porque creo que lo sabéis todas, eso sí que lo sabéis todas. Es verdad que la lengua no solamente refleja la realidad, sino que la crea, ¿verdad? Todo, y efectivamente lo que no se nombra, como dijo Mariana, no existe. O sea, cuando nombramos las cosas del mundo, pues les damos luz. Pero la lengua no solo ilumina, también oscurece o maquilla la realidad, ¿eh? Es decir, y además, una lengua es una cuestión política, es decir, el lenguaje es una construcción humana, ¿no?
Es decir, no es algo natural con lo que hemos nacido, igual que yo siempre digo, todas las personas de la Tierra caminamos hacia adelante, si hay un fuego quitamos la mano porque quema, ¿no? Pero hablamos 6.000 lenguas diferentes en la Tierra, es decir, la lengua es una construcción y es algo adquirido, ¿no? Es algo añadido, lo que quiere decir que todo lo que es cultura se puede modificar, ¿verdad? Todo, porque es adquirido y añadido. Ahora, además, la lengua fundamentalmente está viva, quiero decir, esa es la buena noticia, ¿no? Que todo lo que está construido también se puede deconstruir, ¿verdad? También se puede modificar y también se puede definir en función de otras realidades, porque si cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla. Quiero decir, si hay una esencia en la lengua es la evolución, quiero decir, es el cambio. Es un cuerpo vivo en constante evolución, ¿no? Y cada día aprendemos palabras o sabemos, yo siempre digo, cuando llegaron a la luna no había palabra, claro, como nunca habían ido, ¿verdad? No iban a aterrizar en la luna y se inventó alunizar. Cuando por desgracia hubo que poner nombre a esa enfermedad que entonces no se conocía, pues síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se creó la palabra SIDA, ¿no? Pero la lengua construye el mundo, es decir, visibiliza una realidad y no otra. Da forma a un imaginario y no a otro. Entonces, edifica un pensamiento y no otro. Es decir, refleja una determinada manera de ver el mundo, una forma concreta de organizar y de aprender la realidad. Entonces, la lengua evidentemente es fundamental, porque la lengua nos construye y además porque la lengua no tiene problema. Es decir, precisamente porque está viva. Yo digo, ¿cómo iba a haber la palabra notaria o la palabra jueza si las mujeres teníamos prohibido por ley? Hasta 1969, que yo ya tenía 17 años y todavía vivo, o sea que no es la Edad Media. En 1969 decía la convocatoria de oposiciones al notaría y a judicatura: requisito ser español, licenciado en Derecho y varón. Si no había realidad, ¿cómo iba a haber palabra? Pero ahora que son las mujeres más del 40 y pico % del cuerpo notarial y más del 50 y pico del judicial, ahora, ¿cómo no va a haber palabra? ¿No? Entonces, en el caso concreto de las lesbianas, porque hoy sí que voy a hablar como lesbiana, os cuento una anécdota y ya lo dejo. Había una vez una historieta para revelar lo que decía antes Mariana, que lo que no se nombra no existe, y era dentro de un librito de instrucciones para nombrar. Era en concreto una imagen, era un dibujo de un dibujante muy conocido y se veía dos secretarias, bueno, el estereotipo de la secretaria, ¿no? Así con unos tacones, apoyadas en la impresora en la oficina. Y una le dice a la otra: ayer fui a una fiesta, no te imaginas, todos jefes de negociado, jefes de personal, subsecretarios, directores generales. Y la otra le dice: chica, ¿y ligaste? Dice: si éramos todos chicas. Bien. Para desvelar el masculino de lo otro, se leía que entre chicas no se puede ligar, ¿me entendéis? O sea, desvelar el sexismo, visibilizar el sexismo de que hay mujeres jefas de negociado, jefas de personal, subdirectoras y subdelegadas. Decía, todos éramos chicas. Si hubiera añadido la frase, éramos todos chicas y yo soy heterosexual, pues entonces ya estaba, pero no, abarcaba todo. Entonces, esa manera de invisibilizar de nuevo, incluso cuando se está intentando desvelar, visibilizar, me parecía un ejemplo para poner ahora. Yo creo que es innecesario que hable más del tema de la lengua, porque fundamentalmente todas sabemos que está viva, que cambia, porque cambia la realidad, y todas sabemos además que la invisibilidad es atentar contra uno de los derechos fundamentales, porque uno de los derechos fundamentales es el derecho a la existencia. Si tu existencia no está reflejada en la lengua, no existes, ¿no? Entonces, creo que en esto sí que todas sabemos esto y todas estamos de acuerdo. Teresa, no obstante, quiero decirte que en esto también hemos reflexionado mucho y la crisis, por ejemplo, ha sido evidente, ¿no? En esta pandemia, en esta cuarentena y demás, el tema del lenguaje utilizado en los medios de comunicación, en los discursos políticos y demás, el hecho de que las mujeres no estábamos. Sabíamos incluso que los niños qué día iban a poder salir a la calle, pero no sabíamos las niñas que iban a poder salir, ¿no? El lema incluso del propio gobierno de juntos, unidos, o no me acuerdo, saldremos, en fin, es decir, desde los discursos, desde los mensajes que estábamos escuchando permanentemente, desde los medios de comunicación, hablando de los médicos, en este caso, o sea, todo era una vez más, decías, o sea, ¿cuánto cuesta, verdad? ¿Cuánto sigue costando, Teresa? Quizá hay que recordar cuando Simone de Beauvoir dice: estad siempre vigilantes porque bastará una crisis para que esos derechos que creíamos adquiridos se vuelvan atrás.
ha bastado un virus para que, como dice Mariana, los niños podían salir acompañados de algún adulto. Y solamente había, por supuesto, médicos y el colmo del estereotipo, médicos y enfermeras. Mirad, es una profesión, toda la de la sanidad, muy feminizada. Lo sabéis, en el caso, por ejemplo, en la farmacia, el 80 y pico % son mujeres y todavía dicen, consulte a su farmacéutico. Pues consulte a su farmacia si tiene duda, ¿no?, de algo. Pero médicos y enfermeras es el colmo, porque médicos se relaciona con la ciencia, con el conocimiento, y enfermeras con el cuidado, ¿verdad? Con lo que es. Entonces, cuando la profesión tiene prestigio, se masculiniza siempre, me refiero a la palabra, la lengua. Cuando las profesiones no tienen prestigio, no importa decir las limpiadoras o las cajeras, ahí no importa, ¿eh? Pero el tema cuando además la palabra médica es absolutamente admitida por la academia, no respeto para nada la academia, os diré de mano, o sea, que no es que sea por algo, por eso, porque vamos, no carezco de respeto por esa institución, pero la academia, hay muchas palabras que no admite, de las que decimos, ¿verdad? Nos dicen, eso está admitido, es correcto. Bueno, pues médica. Yo recuerdo el libro de tercero de la ESO que yo daba en los años 90, decía en los ejemplos de la construcción del género gramatical, médico, médica, león, leona. Médica está súper admitido de siempre, ¿no? Pues gente bien intencionada, dice la doctora, porque cree que médica es incorrecto. Sin embargo, sabréis hasta qué punto se nos socializa que si tú llevas a un niñito, una niñita cualquiera de 4 años al hospital y la ausculta una mujer con bata blanca, la llama la médica, porque le sale la lógica. Luego aprende la norma, esa que anda por ahí, pero la lógica es la médica. Entonces, hay médicas, hay médicos, hay enfermeras, hay enfermeros, y lo que no puedes decir todo el rato es los sanitarios. Tienes que decir el personal sanitario, la plantilla del hospital. Hay muchísimas posibilidades. No puede ser que sean los funcionarios, los ciudadanos. Tenemos palabras como ciudadanía, o vecindario, en vez de los vecinos, o profesorado. No, en fin, tenemos miles de estrategias. Pero lo que dice María es verdad. Viene una crisis y automáticamente se les olvida, de aquí saldremos unidos, no seremos los mismos, después de esta crisis. Bueno, por favor, es que mirad, además es tan sencillo cuando te lo crees. Mira, el último ejemplo, respetar las opiniones de los otros, las opiniones ajenas, las opiniones del resto, las otras opiniones, las opiniones de las demás personas. Hay tantas maneras de incluir a todas las personas, y no decir de los otros, porque además en todas las personas cabemos todas las personas, todas, y es fácil decir la ciudadanía donde también cabemos, ¿no? Pues no, todo el rato, en fin. Muchas gracias, Teresa. No, Muchas gracias. Pasamos al tercer bloque, María, ¿te parece? Bien. La visibilización de las mujeres y también mujeres LGTB es muy importante, pero actualmente en lo que nos afecta a nuestro colectivo es tener una ley que parece que no termine de salir. Me gustaría saber en 3 minutos la opinión de cada una de vosotras respecto a cuáles son las reivindicaciones pendientes y en qué situación nos encontramos las mujeres LGBT. ¿Nos puedes contar, Sabrina? Bueno, yo quería también antes subrayar un poquito lo que dice, un poco lo que dijo Teresa, ¿no? A colación de lo que dice del uso del lenguaje, que en cuanto a la visibilización o la invisibilización, lo que estamos viendo ahora en particular, sobre todo las mujeres trans, las trabajadoras sexuales, es que se está utilizando precisamente el lenguaje para oscurecer, pero para darle un sentido negativo y peyorativo, primero a la existencia trans, validez a la vida trans, dándole unos vericuetos epistemológicos, además mezclándolos con pánico moral, de situaciones que no se han dado, por ejemplo, que nos metemos en un jardín de que todo el mundo nos discrimine. Parece ser que con el único motivo de entrar en prisión, en la prisión de mujeres y abusar de mujeres ahí dentro. O sea, ese tipo de lenguajes y de imaginario que se van creando también en el lenguaje y que además encima es una batalla también. En noviembre tuve la ocasión de poder ir al Foro de la Sociedad Civil en Ginebra, organizado por la ONU,
alrededor de, bueno, de lo que es la plataforma Beijing 25, que era este año, pero bueno, ahora el COVID nos ha cancelado todo. Y la guerra del lenguaje en cuanto al trabajo sexual es descarnada, porque es curiosa y además es algo que yo no entiendo, y a lo mejor Teresa, como lingüista, me puede ayudar a aclarar, o a lo mejor no sé si le hace sentido, pero es muy curioso que los papeles, en los documentos, se nos reconoce como trabajadoras sexuales, como sex workers, pero sin embargo, o sea, el objeto de lo que estamos, el objeto del trabajo, el sex work, el trabajo sexual, no se reconoce. Entonces, ¿cómo puedo ser trabajadora sexual si mi trabajo no está reconocido? Entonces, es también un vericueto, como decimos en México, una machincuepa dialéctica con tal de modificar una realidad que no es así, ¿no? Entonces, esto es un poco parte de esos retos, ¿no? Es parte de esa reivindicación, lo venimos viendo la semana pasada, hace 2 semanas con el documento que salió firmado por la vicepresidenta Calvo, donde también, bueno, se está utilizando ese lenguaje para bloquear una ley que nos es sumamente necesaria, una ley que no nos patologice cuando al hacernos un cambio registral. Yo personalmente, cuando yo llegué a este país hace 14 años pensando que me iba a poder hacer el cambio registral antes que en México, y oh sorpresa, resulta que en México me lo pude hacer antes, porque resulta que tienen una ley que no patologiza, y no han sucedido esas desgracias del apocalipsis que tanto auguran de que vamos a abusar de no sé quién. No ha pasado eso en México, no ha pasado eso en Argentina, no ha pasado eso en ningún sitio. Entonces, en base a este oscurecimiento y este retorcimiento de este lenguaje, bueno, se nos están negando derechos que además son derechos que ya venimos reclamando, que no es nada más el derecho a la propia identidad y a la no patologización, es que de eso vienen el derecho al empleo, que tenemos un 85% de desempleo. También esos discursos van fomentando ese odio también y el no podernos colocar, ¿no? Y que el 85-90% de las compañeras trans estemos dependiendo del trabajo sexual para sobrevivir. Entonces, las reivindicaciones son muy sencillas, son muy fáciles, es simplemente que se nos reconozca el derecho a la autodeterminación como personas, llegar a un registro civil y dice, mire, esta es mi identidad, cámbiame el nombre, sí, muy bien, firme aquí, que sepa que esto es irreversible, que bueno, que si usted abusa de esta ley, bueno, habrá consecuencias, por supuesto, es que es obvio, pero no va a suceder, nadie va a abusar de una ley cuando ya tiene, digamos, un poder, o sea, gracias. Es ilógico. Continuamos más adelante. Es que es un debate muy candente. Sí. Muchas gracias. En 3 minutos, por favor, Cristina. Bueno, pues voy a ser rápida. Yo creo que hoy además es un hecho histórico. FELGTB junto a la Fundación Triángulo y otras entidades LGTBI se ha reunido con la ministra de Igualdad. Se ha exigido que esa ley que incluye una ley integral trans y habla del derecho y no discriminación del colectivo LGTBI, se cumpla ese compromiso con los derechos. Y creo que es súper importante que los derechos de las personas trans, de las personas LGBTI estén reconocidos por ley para evitar la discriminación, el estigma, evitar todo lo que tiene que ver con pues, esa invisibilidad y que se reconozca quiénes somos. Creo que eso está ahí, nuestras reivindicaciones, sobre todo en el colectivo de lesbianas, tienen mucho que ver, evidentemente, con nuestra sexualidad y la vida que hay alrededor de ello, en el ámbito de la salud pública, de la salud sexual, en el ámbito de la reproducción asistida y los derechos de filiación, y yo creo que hay que seguir trabajando en esa línea. Muy bien, gracias, Cristina. Noelia, está claro que la ley es una de nuestras reivindicaciones por el hecho de que ahora mismo no tenemos una ley estatal que nos asegure unos derechos básicos que nos equiparen al resto de la ciudadanía, pero como mujeres LGTB, ¿cuáles piensas que son las tareas pendientes? Son varias las tareas pendientes que tenemos.
Pero bueno, no quisiera continuar sin primero dar las gracias a Cris por el resumen que acaba de hacer respecto a la situación de la ley y gracias por ello. No quisiera continuar sin decirle a Sabrina que en ello estamos, en el derecho de autodeterminación, tan esencial como el resto de derechos humanos que puedan existir. Y decirle a Teresa que muchísimas gracias por su testimonio, que siempre es de muchísima utilidad y que tan importante es el lenguaje como la historia, que van unidas. Digo esto porque acabo justo de manera casual de mirar la definición de bisexualidad en la RAE, solo a modo de comentario, y acabo de leer dicho de un organismo que posee ambos sexos. Os podéis imaginar con qué cara se me queda después de tanta lucha, tanto reivindicar, ¿no? Y ese es el lenguaje inclusivo que queremos en esta sociedad que pretende ser motor de cambio, de transformación social, valga la redundancia, ¿es este? O pretendemos la otra definición, ¿no? Que también es muy interesante. Inclinada sexualmente hacia individuos. Mira, esta es mejor todavía, ¿no? Porque la parte afectiva, la emocional, la romántica, la eliminas por completo y te ciñes a un criterio sexual como pueda ser a saber cuál y a saber en qué imaginario masculino y a saber en qué porno, ¿no? Así de claro lo digo, ¿no? Tristemente. Dicho esto, ¿qué tenemos pendiente? Pues mira, tenemos pendiente en lo que respecta a la bisexualidad la recuperación de nuestra propia memoria. Como bien ha dicho Teresa Meana, ya era difícil en su época que dos mujeres pudieran decir que eran lesbianas y habían determinados riesgos y determinados obstáculos, pues imaginaos decir que era bisexual. También complicado, y tan complicado es que el año pasado yo busqué testimonios de mujeres mayores de la tercera edad que fueran bisexuales visibles y no encontré. Y busqué a nivel nacional para una campaña que se quería hacer y no encontré. ¿Significa que no existieron? Claro que existimos. Significa que desaparecimos. ¿Y por qué desaparecimos? Pues porque lo que decía Teresa, o era leída como una persona heterosexual y entonces, claro, si yo me pongo en su época y claro, si yo soy una mujer heterosexual que estoy con un hombre, valga la redundancia, sí es muy fácil continuar o no, porque supone vivir toda mi vida armarizada. Y si quieres ser libre, era abogar por ser lesbiana. Entonces yo entendí en aquel momento, y lo sigo entendiendo, que haya personas bisexuales en aquel momento que no lo digan. Y de hecho, este año hubo un hombre que me dijo, soy bisexual de 80 años. Lo que da que pensar, un hombre, no encontré una mujer, un hombre. Es triste, pero esta es la realidad y ese es un asunto pendiente. Cuidarnos, política de cuidados, recuperar nuestra memoria como colectivo y nuestra memoria de siglas, que también es importante. Otro dato interesante a tener en cuenta, tenemos que volver a mirar la cara hacia nuestras compañeras refugiadas, hacia nuestras compañeras de diversidad funcional, que a veces se nos olvidan y tristemente es así, y también existen y su realidad es importante. Y si cabe mucho más transversal en muchos casos que la que pueda tener una mujer cis blanca. Y por otro lado, lo que tenemos pendiente son también la situación en cuanto a la bisexualidad, en lo que a mí respecta, la situación de asilo. Porque fue gracias a dos entidades, a Cati de Barcelona y a Amlega de Melilla, que nos comunicaron que las mujeres bisexuales, también las personas trans no binarias y también los hombres que se declaraban bisexuales tenían muchos problemas para acceder a otro país, es decir, para intentar buscar asilo. Algo que al grupo de políticas bisexuales no nos resultaba raro, pero que al final confirmamos gracias a Kif Kif, entidad madrileña, a través de varios testimonios que nos hicieron llegar de personas que tuvieron que decir que eran lesbianas o que eran gays para tener asilo. No debería ser así, tristemente, y es un asunto pendiente. Muchas gracias, Noelia. Sí, es fundamental dar visibilidad a quienes no la tienen. Teresa, ¿nos cuentas desde tu perspectiva? Sí, ahora se me acumulan las cosas porque no puedo resistir decir algo de la RAE, porque no puedo. Mirad, una de las instituciones, sin duda, la que más dinero público recibe, la más fuertemente subvencionada, y que no respeta una de las leyes fundamentales, como es la ley de igualdad, por ejemplo, que por cada sillón que ocupa una mujer hay 7,6 que ocupan hombres. Una institución que tiene entre sus miembros, así que se entienda bien, miembros, lo más misógino que puede haber, ¿no? Juntitos allí todos, un club de señores enfurruñados que se ponen todo el día de los nervios porque una dijo cualquier cosa portavoza, por ejemplo. Bien, ¿el inglés tiene academia? No. ¿Tuvo alguna vez el inglés academia? No. ¿Jamás se le ocurrió? ¿La plantea alguien? No. ¿Sufre mucho el inglés?
Está en peligro de extinción el inglés. Pues que desaparezca la academia de verdad, que es una desesperación. Pero ¿por qué vamos a tener que soportar ese diccionario? Tú acabas de contar, Noelia. Hasta 2016, y con el trabajo de tantas feministas, de tantas cosas, revisiones, pero en el 2016 todavía existía, cuando ya aparecía piercing y todas esas cosas, que es muy moderna la academia, todavía existía la definición de huérfano, esa tan tremenda. Huérfano, huérfano, huérfana, a quien se le han muerto el padre y la madre, o solo uno de los dos, preferiblemente el padre. O sea, hasta el 2016, que nadie lo creía, porque eres mucho más huérfana si se te muere el padre, ¿dónde vas a parar? Bueno, eso no lo podía resistir. Pero respecto al otro, quería deciros que es muy importante lo de la lucha, y lo digo ahora, el trabajo constante, porque lo digo ahora porque el movimiento feminista es un movimiento muy diverso, como sabéis, ¿no? Y donde hay muchas tendencias y muchas broncas, desgraciadamente, y mucha autocrítica también, ¿no? Entonces, en el movimiento feminista aprendemos todas, ¿no? Y yo espero que llegaremos a más acuerdos, aunque ahora mismo estemos en momentos terribles, ¿no? Yo siempre le cuento a Mariana que nosotras en el programa feminista que hicimos en 1976, la Asociación Feminista de Asturias, teníamos un punto, porque no sé si sabréis que no existía el divorcio, lo cual es algo tan increíble porque no es ni una reivindicación feminista, es un derecho democrático elemental. Bueno, pues no había. Bien, las que consiguen hacer si tienes 1 millón te divorcia Tarancón, o sea, el cardenal, porque las hijas de Franco, las nietas de Franco se podían divorciar. Bueno, no había divorcio. Bueno, pues nosotros pusimos divorcio mientras persista el matrimonio, porque estábamos convencidas de que iba a desaparecer el matrimonio, que nunca más iban a legalizar las relaciones con contratos. Muchos años después, cuando se aprobó la ley, yo siempre le cuento a Mariana, yo fui a Madrid cuando Zapatero, ¿no? Es 2006 la ley, no me acuerdo. Bueno, cuando sea. 2005. 2005. Y yo fui a Madrid a la manifestación, porque yo no me había movido por esa, pero agradecía a las compañeras, a las lesbianas del movimiento, en este caso Holanda o LGTB, el haber peleado, porque evidentemente tú puedes cuestionar el matrimonio, pero las mujeres que quieran casarse con quien les dé la gana tienen todo el derecho a hacerlo, aunque no sean hetero, ¿no? Quiero decir que luego lo tuve claro como una cuestión de derechos, ¿no? Pero quiero decir que hay mucho cambio, evolución. Mira, yo cuando, siendo esa lesbiana así de provincias de Asturias, tan alucinada, llegué a Dinamarca en 1980. Yo me acuerdo de bajarme de un barco en una islita y nada más bajarte había un letrero de madera que decía Lesbian Camp, y era todo, yo decía, adiós, hasta la palabra, ¿no? Entonces, todo eso, lo que aprendimos unas de otras, cuando yo antes os decía que no las decíamos yo he abortado, yo soy adulta, el día que en el 81, creo que Mariana se acuerda de tanto que se lo conté, fuimos en Madrid y de buscar a besarnos a la Puerta del Sol, ¿no? Porque a 2 mujeres las habían detenido, sabéis la historia, porque se besaron al pasar por la calle, bueno, las tuvieron 24 horas, las humillaron, bueno, todo eso. Entonces convocamos a besarnos, éramos, según nosotras, unas 800, según el periódico El País, 500, pero es mucho. Entonces, fue fantástico, porque las heterosexuales también fueron. Y estuvieron besándose en la calle con las lesbianas. Entonces, me acuerdo de todo porque una señora cerca de mí decía, ¿qué son, feministas? Dije yo, no, lesbianas. Y dijo, no jodas, pues hay guapas y todo. Digo, sí, hay todo. Hay guapas, feas, gordas, delgadas, altas, bajas, todo hay. Decíamos, detrás de las ventanas también hay lesbianas, y se quitaba, ¿no? Se quitaba. Bueno, quiero decir que esta es nuestra historia, ¿no? Y nuestra historia de lucha y que por muchas diferencias que tengamos ahora, que las tenemos, y yo creo que lo que decía Sabrina de las barbaridades que hay que oír sobre que se van a meter a violar, bueno, esas cosas en las cárceles y en los baños, todo eso tan horrible, todo eso tiene que llegar a algo, ¿no? Y quiero decir que al final nuestra diversidad pues también será una riqueza, aunque tengamos por el medio tanto dolor muchas veces, yo lo reconozco. Gracias, Teresa. Enlazamos con esta reflexión que nos hacíamos, y todas lo habéis ido marcando y demás, pero bueno, en este final lo ponías claramente sobre la mesa y bueno, o sea, queríamos preguntaros desde la opinión personal, además, simplemente, ¿cómo veis? En este caso, Cris, por ejemplo, ¿cómo ves tú la relación de diálogo, no diálogo, la integración
de las realidades y reivindicaciones de las mujeres lesbianas, trans y bisexuales con el movimiento feminista, ¿no? Actualmente. En el sentido, además, sobre todo en esa línea que luego te lanzo la pregunta también a ti, Noelia, de apostar, ¿no? Por ese feminismo interseccional, ¿no? Que sume, plural y demás, en el que, bueno, pues muchas estamos e intentamos seguir trabajando, ¿no? Y que, bueno, también tenemos ejemplos y experiencias seguramente, cada una en nuestros territorios. Cris está en Canarias, Noelia estás en Mallorca, pero bueno, o sea, cuando quieras, Cris, tu reflexión. Pues, a ver, yo creo que tendríamos que escucharnos. Hace falta mucha pedagogía y esto en todos los ámbitos, no solo dentro del colectivo LGTB, del feminismo, de toda la sociedad. Hay muchas cosas que no se entienden y creo que también tiene que ver con pararnos porque hay que reconstruir el imaginario colectivo y eso tiene un proceso. Para que el colectivo de mujeres o para que el colectivo, por ejemplo, de personas entendiera la diferencia entre lesbianas y bisexuales, ese imaginario colectivo tenía que cambiar. Para que la sociedad entienda lo que define a las mujeres cis y lo que cuesta este término cuando no lo asumes y a las mujeres trans, pues en cuanto a lo, por ejemplo, en cuanto al afectivo y lo sexual, erótico, relacional, que tiene que ver con la orientación, pues es que también hay que estructurar de nuevo ese imaginario. Es que ahora mismo, y en esto, por ejemplo, creo que es súper positivo lo que están haciendo muchísimas ilustradoras, y además hablo en femenino porque son muchísimas ilustradoras las que están dando una vuelta de tuerca a la sexualidad entre dos mujeres y para que aparezcan reflejadas las mujeres trans y mujeres cis. Es decir, eso tiene que haber una cabida. Hay que escuchar también a las mujeres cis. ¿Por qué? Porque hay una discriminación y una opresión que tiene que ver con el hecho de tener vulva y es que eso no lo podemos olvidar. Es muy duro y yo con compañeras trans siempre damos las vueltas a todo eso y ellas nos lo dicen muchas veces, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, un ejemplo, es que ahora no se puede hacer esto. Bueno, pues es que hay gente a la que le molesta y hay gente a la que no le molesta, porque somos diversas. Y dentro del colectivo de mujeres trans también, porque yo me encontré con compañeras que me dicen, a mí ese símbolo me da lo mismo. Porque tiene que ver además con el unir varias realidades, el unir tal, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, creo que el problema es que vamos a lo nuestro, vamos a no perder nuestros privilegios, a no perder nuestra posición y a no avanzar. Ahora mismo creo que el feminismo, que tiene que ver también con el asentar en un momento el poder haber conseguido un espacio en lo público, tiene que escuchar y el colectivo LGTBI tenemos que hacer mucha pedagogía de lo que significa, de lo que queremos, de lo que somos, para evitar estos malentendidos y cosas como están diciendo las compañeras que son terribles. Pero es que, o sea, voy a poner un ejemplo que es muy duro. O sea, es que hasta hace unos años decir que eras lesbiana era porque no habías probado una buena polla y esto es una fatal y me molesta muchísimo. Pero es que eso tiene que cambiar ahora mismo porque eso ahora mismo es una agresión. O sea, escuchar eso duele, pero no me duele a mí solo como mujer cis lesbiana, sino a mis compañeras trans, lesbianas. O sea, es que creo que todo esto hay que darle una vuelta y hay que pararse a escuchar, que creo que estamos en el avance de no perder, de que hay cosas más importantes si no nos paramos a escucharnos. Muchas gracias, Cris. Muy interesante lo que estás planteando. Noelia, cuando quieras, tu reflexión. Yo por mi parte coincido en Cris en que hay que escucharse más. Sí, creo que es necesario sentarnos y de hecho, mira, precisamente esta charla, esto ya es un acto reivindicativo. Que haya aquí mujeres ahora mismo de diferentes realidades hablando sobre feminismo, esto ya es histórico. Escuchándonos, porque si os habéis fijado no nos hemos interrumpido. Con un orden, escuchándonos. Eso es lo que hace falta, porque en verdad al sistema cis-heteropatriarcal capitalista ya le va bien que nos peleemos. Ya le va bien. Y esa es mi reflexión.
que ya le va bien, que el sistema que nos oprime nos vea separadas. Ahora, la cosa está en darle la vuelta, que el sistema que nos oprime vea que sí o sí debe caer y va a caer. Y esa es mi reflexión, y por eso cabemos todas, porque si no hay un todas, no hay nada. Entonces estoy de acuerdo en que, por supuesto, tenemos que ir unidas en la lucha feminista y estoy de acuerdo en que habrá diferencias, pero que esas diferencias se tienen que hablar entre nosotras, con compañeras trans, con compañeras lesbianas, con compañeras bisexuales. A mí, por ejemplo, también me agrede que yo, porque ha coincidido que he tenido relaciones sentimentales con mujeres y al igual que mi compañera Cris le molesta, le agrede y es una violencia, no lo niego. Que le digan tú por qué no has probado una polla o algo así, ¿no? Y efectivamente también es una agresión a una persona trans. A mí también me duele que me digan lo mismo siendo bisexual y me duele no porque sea bisexual y lo puedo probar algún día o no, eso es mi decisión. Me duele por lo que significa para mis compañeras trans, por sororidad y solidaridad. Entonces, sororidad y solidaridad. Salimos entre todas y nos escuchamos entre todas. Muchas gracias, Noelia. Muy interesante también. Sabrina, cuando quieras. 3 minutitos, eso sí, así vamos bien de tiempos. Muchas gracias. Creo que ahí estoy totalmente de acuerdo con Noelia. Nos tenemos que escuchar, nos estamos escuchando, de hecho nos estamos escuchando entre un montón de interseccionalidades, muchas veces que no tienen muchas veces que ver con ese feminismo socialista bonita, que lo dijeron el año pasado, que es el feminismo socialista. Yo me quedé así, pero bueno, somos muchas más las que estamos armando redes, estamos armando complicidades, nos estamos autoorganizando. Ahora en estos momentos de pandemia con el COVID, nosotras las trabajadoras sexuales hicimos un crowdfunding para poderle dar algo de dinero a nuestras compañeras, 100 euros de nada, pero no se los está dando nadie. Hemos tenido mucho apoyo del transfeminismo, de ese movimiento feminista, el que está en los márgenes de las racializadas, de las migrantes. La Marea Verde de Barcelona ha estado con nosotras. O sea, estamos articulando unos movimientos muy chulos, muy potentes. Pasó también en Brooklyn ahora, a propósito de las protestas, una protesta que hubo 10.000 personas por las vidas trans negras, que nunca jamás alguien se había manifestado así por las vidas trans afrodescendientes. Entonces están cambiando. Entonces está demostrado que quien se está quedando fuera, bueno, está escribiendo con artículos para oír. Entonces, y quien está dentro, estamos articulando el cambio, nos estamos escuchando, estamos en estas charlas y estamos tratando de llegar a puntos en común, porque el patriarcado, el heteropatriarcado nos mata a todas. Hace unos días acaban de asesinar a una compañera trans en México, médica. Siempre dicen, bueno, siempre hay el pretexto. Bueno, no hay pretexto con ella. Es, digamos, una profesión respetada, todo muy respetado. Bueno, la mataron por trans, por mujer, como matan a mujeres cis y mujeres trans en México todos los días. Entonces, es el problema es un problema compartido, y quien no lo quiera ver, bueno, está siendo el aliado perfecto del patriarcado, como decía Beauvoir. Y esta sería mi conclusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sabrina. Además, muy interesante, apostando por una mirada además, un eje más, que no creo que es importante. Bueno, Teresa y yo estamos llevando un pañuelo, la compañera latinoamericana estamos aquí presentes también. Es decir, esta mirada y esta perspectiva también global e internacionalista sumamente importante, es decir, de que no perdamos esa visión también. Y efectivamente, lo que está sucediendo en España, en el Estado español, se está viendo también en otras latitudes, y ese proceso también de transformación lo estamos viendo, ¿no? Con una marea verde que avanza con una fuerza impresionante y con una resistencia también, ¿no? Muy firme y demás. Y efectivamente, tanto en las reivindicaciones específicas de las que estábamos hablando antes, ¿no? De como mujeres LGBT, pero también en las genéricas, ¿no? Como mujeres. Bueno, estamos viendo aquí un proceso. No lo sé cómo lo ves, Teresa, pero me encantaría conocer, sobre todo desde tu opinión y desde tu perspectiva, desde el movimiento feminista autónomo que has vivido desde el año 75, organizado en el Estado español. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Es que además creo que es fundamental eso, pero es que además
dijisteis muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, desde nuestro feminismo, que creo que es el de todas las que estamos aquí, que es un feminismo evidentemente anticapitalista y antirracista, ¿no? Desde el feminismo que sabemos que quizá es la única opresión absolutamente universal, ¿no? Quiero decir que el internacionalismo es la base. Yo me gustó mucho cuando antes Noelia habló de las refugiadas, ¿no? Daros cuenta que están llegando mujeres que están huyendo por ser lesbianas, por ejemplo, y más realidades que decís, hablo de lesbianas ahora. Hay mujeres que huyen de las violaciones correctivas por ser lesbianas. Es que, por ejemplo, leí el otro día que en Sudáfrica hay unas 10 violaciones correctivas a lesbianas a la semana. Que en Chile están intentando hacer una ley contra las violaciones, así por lo que decía Cristina, con una buena apoya ya se te acabaron los problemas, ¿no? Lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Kenia, que es como cotidiano, normal, que por ser lesbiana te violen, ¿no? Hay un caso muy famoso en Argentina, Marita Verón, a la que mataron por lesbiana, ¿no? Literalmente le pegaron 2 tiros. Entonces, si la situación está pasando, si en el mundo hay todavía 8 países donde hay pena de muerte, ¿no? Y todo eso, eso que está pasando en el mundo, ¿cómo no vamos a estar juntas y estar perdiendo el tiempo? Yo, por ejemplo, no el tiempo, yo sé que también se avanza con los debates, pero, por ejemplo, aquí mismo. Yo cada vez que veo un grupo de lesbianas, yo que sé, que solo las veo en los colectivos LGTB, o, por ejemplo, la Lesbian Banda en Valencia. La Lesbian Banda en Valencia es un colectivo de lesbianas que tiene un proyecto de empoderamiento de lesbianas en la calle, a base de los tambores, pero empoderamiento. Solo leer Lesbian Banda, solo oír las consignas que gritan. Quiero decir que es un montón de cosas que todavía, porque es evidente que no es lo mismo que como era ser lesbiana en los 70, pero todas sabéis las experiencias que estáis contando de lo que es cada realidad, ¿no? Entonces, contra el cis heteropatriarcado, capitalista, etcétera, y racista, os digo una cosa, uno de los pilares es la heterosexualidad obligatoria. Ese es uno de los pilares en los que se sostiene, ¿no? Entonces, todas las que estamos aquí, y bueno, yo sinceramente creo mucho en la fuerza del movimiento feminista y en su diversidad, pero sobre todo en la capacidad de poder superar cosas que a todas nos parecen ahora mismo terribles, la verdad. Es que hay veces que ya ni las quiero leer, sinceramente. No sé si soy muy mayor, pero hay textos que ya no los quiero ni ver, porque es que es terrible, ¿no? Entonces, yo creo que se puede... Si todas tenemos, como decía Cristina, nos escuchamos, o hablamos como estamos hablando hoy, porque aunque no lo parezca, también nos hubiéramos podido interrumpir hoy, que das ahí y hablas y interrumpes, y no lo estamos haciendo, y da gusto, la verdad. Bueno, yo os lo agradezco mucho. Gracias, Teresa, muchas gracias. María, pasamos al último bloque. Muchas gracias, compañeras, a las 4. Está claro que todavía queda mucho por hacer. Lo que hemos hablado ha sido una muestra de ello. Y como decía Noelia, el sistema nos quiere divididas. Entonces, nos gustaría conocer cuáles son vuestras propuestas y visión de futuro en cuanto a construir alianzas, confluencias entre el movimiento LGTB, el movimiento feminista y otros movimientos sociales. ¿Cuáles creéis que podrían ser las estrategias a seguir? Por ejemplo, Cris. Bueno, pues yo creo que caminan un poco por donde estamos, ¿no? Creo que ciertamente toca sentarse a hablar, escucharse, descubrir cuáles son las reivindicaciones propias de cada realidad, con todas esas interseccionalidades, porque no se nos puede olvidar ninguna, por mucho que lo intentes, pues a veces se te escapan y es así. Y evidentemente nada como que cada colectivo use su voz propia, que nadie hable por nosotras, pero también que ocupemos nuestro espacio. Yo ya estoy muy cansada y bueno, pues yo puedo decir que soy joven, tengo 40 años, pero tengo que ocupar mi espacio porque nadie me lo va a regalar. Y lo hemos hablado mucho, por ejemplo, en el grupo de políticas lésbicas, por ejemplo, en las acciones en torno al Día de la Visibilidad, ¿no? Reconocer nuestra historia, la lucha de nuestras compañeras también va por ahí. Por favor, el micro. ¿No me escucháis? Ah. Teresa, que tiene el micro encendido, a ver, igual se corta. Y bueno, creo que va un poco por ahí, ¿no? O sea, creo que es súper importante que logremos que se avance por esta ley de igualdad
y esta ley que reconozca la autodeterminación y que reconozca los derechos y las reivindicaciones del colectivo LGTBI, creo que sería un avance. Creo que se ha hecho un avance con esa ley que habla de todo lo que tiene que ver más con el feminismo en cuanto a las agresiones sexuales y demás, porque es súper importante que eso esté reconocido y esté asentado. Y una frase así como final, porque si no me tiraría aquí muchas horas hablando, y es que ocupar mi espacio no significa hacer desaparecer a las otras, sino que ocupo mi espacio compartiéndolo. Solo creo que podemos avanzar si lo hacemos desde un feminismo inclusivo y con ese término de sororidad de verdad real, ¿no? De avanzar de la mano y ver qué es lo que cada una necesita. Muchas gracias, Cris. ¿Nos cuentas, Sabrina? Pues creo que una de las grandes deudas que se tiene, sobre todo con el colectivo de mujeres trans, es lo básico. Es que estamos a 50 años de retraso con todas las siglas del colectivo, ¿no? Seguimos teniendo las mismas reivindicaciones que tenían Marsha y Silvia, que era un sitio para vivir. Necesitamos un sitio necesitamos trabajo, necesitamos acceso a un empleo de calidad, a iguales oportunidades, derecho también a poder estudiar. Sabemos que sobre todo muchas mujeres trans, han tenido que abandonar los estudios porque el bullying muchas veces es insoportable, empezando por la propia familia. Entonces, lo que necesitamos es que el resto de las siglas que están más empoderadas, que tienen más privilegios, que todo, finalmente nos echen una mano como mujeres trans que siempre llevamos a la cola toda la vida. Fuimos las primeras que lanzamos los cócteles Molotov en Stonewall y seguimos a la cola de todo. Entonces, empoderamiento, derecho a la identidad, derecho a poder trabajar y derecho a no ser discriminada por el trabajo que realizo, ¿no? Entonces, no puede haber leyes, podemos tener 50.000 leyes antidiscriminación, pero también si hay una ley que por el simple hecho de elegir un trabajo que no está regulado se nos va a criminalizar, se nos está discriminando ya de facto. Entonces, el reto es ese, tenemos que salir de la emergencia. Viene otra emergencia, vendrá otra emergencia en invierno y necesitaremos apoyo. No es posible que no existan albergues especializados, por ejemplo, para personas LGTB en las ciudades grandes, exclusivos. Sabemos que las mujeres trans en los albergues que son dedicados para mujeres, si no tienes cambiado el documento, si no tienes ciertas cosas, no entras. Entonces, no hay espacios exclusivos para nosotras, no hay sitios donde podamos acceder a una vivienda. Entonces, las necesidades del colectivo trans son tan básicas que son... no sé, es de una sorpresa que no se esté trabajando en políticas específicas para paliar esta emergencia hacia nuestro colectivo. Muchas gracias, Sabrina. Sí, la ley seguramente no solucione todos los problemas, pero sí que será una base en la que construir un mundo mejor para todas las personas trans y en especial las mujeres. Como técnica de Orienta, sí que es cierto que las problemáticas más graves suelen tener las personas trans y todavía falta mucho por hacer y esperemos que si en algún momento, esperemos pronto, salga la ley adelante, podamos empezar a construir tanto desde las instituciones como desde la sociedad un mundo en el que podamos tener los mismos derechos que el resto. Noelia, ¿nos cuentas tu visión y tus propuestas? Mi visión es que nos tenemos que creer posibles de un cambio. Para empezar, tenemos que ser capaces de decir que lo vamos a conseguir porque lo vamos a conseguir. Porque no puede ser que nuestras generaciones anteriores lleven peleando lo que seguimos peleando nosotras. Nosotras y nosotros. Con ello quiero decir que esta ley va a salir, debe salir, y no se entendería si no saliera adelante. Y hay que creerse en ello, hay que creerse capaces.
a través de alianzas, a través del feminismo. Por supuesto, aquí somos transfeministas todas, creo, no me equivoco, así que, por supuesto, a través de alianzas, pero alianzas de diferentes campos también. No nos limitemos solamente al feminismo y cuestiones LGTBI. Abramos todos los campos que podamos abrir. Por ejemplo, el ámbito sanitario, que también sabemos todo lo que sucede en los ámbitos sanitarios con respecto a no contemplar según qué orientaciones sexuales o a según qué tratamientos que no, voy a decirlo educadamente, que no se hacen de una manera correcta en cuanto a las personas trans, ¿no? O que podrían mejorarse, lo voy a decir de manera sutil. Y eso hay que pelearlo también. ¿Y cómo se pelea? No solamente con las aliadas feministas, sino también mediante otros. ¿Y quiénes son esos otros, otras, otres? El deporte, por ejemplo. Estamos diciendo que nos faltan referentes, que necesitamos referentes empoderadas, empoderadas y empoderados. Pues muy bien, abramos el mundo del deporte, que siempre ha tenido muchísimos tabús. Abramos el mundo del fútbol, que nos apoyen para sacar esa ley. Si son referentes de verdad, que nos apoyen, que tengan un compromiso y que las personas que sean lesbianas, bisexuales, trans, visibles, que ahora sea el momento de dar un empuje a esta ley, porque realmente no es una ley de unos, de unas o de unes, es una ley para todo el mundo. Si realmente quieren un cambio mejor, igual que lo quiero yo, igual que lo quiere cualquiera, hay que pelearlo. Y los derechos se pelean a diario o se pierden en un minuto, como ha dicho Teresa. Gracias, Noelia. Y por mención, Teresa, ¿nos cuentas? Bueno, sí, yo lo mismo, refiriendo al tema del lenguaje, como decía Cristina, que no hablen en nuestro nombre, ¿no? Y que no nos vuelvan a quitar la voz. Nunca más nos van a silenciar, eso está claro. También, ¿cómo se puede pensar que unas tengan derechos va a ir en mi contra? ¿Cómo va a ir en contra mía que otras obtengan derechos, ¿no? Ahora, también es verdad que yo voy a pelear para seguir siendo nombrada y no porque otra gente quiera ser nombrada me va a invisibilizar a mí, eso está claro. Siempre vamos a intentar visibilizar a todas las personas y yo tengo un texto que me gustaría leer para terminar porque es Adrienne Rich, ¿no? Y Adrienne Rich es, bueno, una de las principales teóricas del lesbianismo, ¿no? Y para describir el silencio y la ocultación que siempre fue acompañando las relaciones amorosas o sexuales entre mujeres, dejándonos así sin tradición, sin referentes, ¿no? Lo que decíamos antes, nos da y nos dice esta frase, os la leo, de Adrienne Rich. Todo lo que no es nombrado, no descrito en imágenes, todo lo que se omite en las biografías, lo censurado en las colecciones de cartas, todo lo que se disfraza con un nombre falso, lo que se ha hecho de difícil alcance y todo cuanto está enterrado en la memoria por haberse desvirtuado su significado con un lenguaje inadecuado o mentiroso, se convertirá no solamente en lo no dicho, sino en lo inefable, o sea, lo incapaz de decir, ¿no? Entonces, en lo imposible de decir. ¿Cuántas veces oímos hablar de una lesbiana, por ejemplo, de mi edad, ¿no? Incluso de una famosa, Gabriela Mistral, soltera, adora a sus sobrinos, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, se dedicaba a la literatura infantil porque en lugar de hablar de lo que era, en realidad, que era lesbiana como tantas, como Victoria Kent, como tantas mujeres que sabemos de entonces que no voy a nombrar, ¿no? Entonces, la verdad es que también decía Adrienne Rich que la existencia lesbiana es un acto de resistencia al patriarcado. Ser lesbiana es ser una rebelde. Todas nosotras aquí somos unas rebeldes y no vamos a consentir nunca más que nos silencien, ni oculten, ni invisibilicen a ninguna de las realidades que estamos hoy aquí. Creo que acabar con Adrienne Rich para mí era muy importante. Muy bonito además, Teresa. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, muy importante. Y este ha sido un poco el eje, ¿no? O sea, la importancia, ¿no? De la visibilidad, de nombrarnos, de ocupar el espacio que nos corresponde, ¿no? Que decía claramente Cristina también. Por nuestra parte, bueno, pues hemos cerrado más o menos los bloques y las cosas que queríamos hablar, con lo cual ahora sí que os vamos a intentar dinamizar María y yo, o sea, deciros que, bueno, pues ha habido y está habiendo participación en el chat que invitábamos al principio a compartir reflexiones, pensamientos, preguntas incluso que os han lanzado y demás, así que, bueno, deciros que en principio nos iban felicitando la iniciativa, Rafa Ruiz nos saludaba, estupenda iniciativa, Queer Christian daba las gracias a Lambda por este maravilloso directo con mujeres increíbles y empoderadas.
Aplaudían la reflexión de Sabrina sobre las mujeres trans lesbianas trabajadoras del sexo y la hipersexualización de este colectivo. Marina VF decía, Teresa, grande como siempre, ¿no? Yo le voy a poner ese énfasis que sé que seguro que Marina te lo está mandando. Y bueno, también otro compañero hablaba aquí, o compañera, que fantástico el concepto de pánico moral que ha usado Sabrina, ¿no? Le había encantado tu concepto de pánico moral. Eso en cuanto a lo primero que iba saliendo. Pero no es mío, ¿eh? No es mío. No es tuyo, no es tuyo. No es mío, no es mío. Bueno, lo habías apropiado en ese momento y bueno, que sepas que ha tenido ahí un aplausito también y ahí llega. En cuanto a las preguntas que nos surgían en la gente que estaba participando en el directo, en relación, una de ellas nos dice, en relación a lo que comenta Cris de la LGTB-fobia en el lenguaje, ¿no? A Cristian le gustaría conocer la opinión de Teresa Meana al respecto. O sea, en este sentido, lo que te intenta trasladar la pregunta, Teresa, es ¿cómo crees que se construye la LGTB-fobia en el imaginario colectivo a través de expresiones coloquiales, desde el lenguaje? Bueno, yo me imagino que como el resto de las cosas, quiero decir, en el lenguaje hay dos opresiones en este terreno como en todos. Uno es el silencio, ya lo repetimos muchas veces, y otro es ese trato de odio, de menosprecio, de subvaloración de lo que precisamente dice, de fobia, ¿no? Entonces, todas conocemos un montón de vocabulario, de léxico terrible para insultarnos. De hecho, nosotras recuperamos las palabras soy bollera o soy tortillera, etcétera, etcétera, las recuperamos, pero son absolutamente despectivas, ¿no? Y nos parece muy bien decirlas como tantas otras, como decir soy maricón o soy lo que sea, ¿no? Pero yo creo que se construye en ese pilar, en el pilar del desprecio de lo que es la fobia, y desde luego para mí es todavía más grave el del silencio, ¿eh? Porque creo que esos lenguajes, ¿te acuerdas que en Landa hicisteis una campaña con lo de maricón el que no vote? En Fallas, ¿no? Una canción que se canta siempre, ¿no? Borinote, lo cambiábamos por Borinote. Eso, para cambiarla. Entonces, son todo expresiones pues terribles como las que, bueno, como tantas cosas que tuvimos que cambiar. Yo recuerdo en las manifestaciones que se decía, con este gobierno vamos de culo, ¿no? Y toda la gente iba caminando hacia atrás, ¿no? Y ya sé que la expresión no era ofensiva, pero lo resultaba para mucha gente, ¿no? Etcétera. Entonces, hay muchas cosas que desde el lenguaje se pueden... Pero eso es como con el tema del racismo. A mí el tema del racismo me impacta como es el lenguaje, ¿eh? Entonces, pues como lo demás son odios, y el lenguaje se construye en torno a eso. Yo siempre digo que la primera vez que una niña llega a casa pequeñita o un niño sucia y le dice, mira cómo vas, que pareces una gitana. Primera vez que te inoculan racismo en tu vida. Nunca habías pensado que estar limpia o sucia tenía que ver con ser lesbiana o con ser gitana o ser paya, ¿no? Y lo mismo con todo lo demás, de todo lo malo, ¿no? Desde la oveja negra, la lista negra, el mercado negro, al dinero negro, que encima cuando se hace legal va y se blanquea, Pero entonces todo eso, ese odio, el racismo latente, lo hay en el heterosexismo, lo hay en todos los demás y en todo el lenguaje de la LGTB-fobia que dice. Yo creo que es una construcción lógica, ¿no? Aparte del silencio, el desprecio, ¿no? Sí, yo me acuerdo además, esto es un ejemplo que tú pones muchas veces también, esto de iros a fregar, ¿no? O sea, que esto que nos mandaban a las mujeres, y tú lo citas muchas veces, ¿no? O sea, tantas y tantas y tantos, ¿no? O sea, No, sigue siendo terrible, ¿eh? Bueno, todas tendréis miles de ejemplos, todas. O sea que sí, así es. Yo creo que el lenguaje se usa también para eso, ¿no? Para ponerte en tu sitio, como lo decíamos antes con los médicos y las enfermeras, ¿eh? Quiero decir, en todos los sentidos, te pone en tu sitio y en tu sitio, es decir, que el lenguaje también nos enseña a ocupar nuestro segundo lugar en el mundo, ¿eh? También nos marca de dónde tenemos que estar y dónde no debemos salir, ¿eh? O sea que en ese sentido el lenguaje construye todo. Totalmente. Muchas gracias, Teresa, por la respuesta y la reflexión. Otro tema que salía, salía el tema de qué pensabais sobre las mujeres trans como sujeto político del feminismo. De esto hemos hablado, o sea que no nos vamos a reiterar. Nos daba a Abuelescente
Las gracias por la iniciativa, las madres y los padres de personas LGTB+, decía, LGTB+, necesitamos oír las diferentes realidades de nuestras hijas, hijos e hijes. Así que, bueno, aquí va la felicitación. Y le preguntaban una pregunta que, bueno, es un clásico, Teresa, o sea, tú apareces y esta pregunta sale, lo siento, o sea, si estás a favor del uso del asterisco u otros signos inclusivos del lenguaje. Y nos comenta, bueno, que da gusto escuchar estos debates sobre feminismos con esta tranquilidad y con este respeto, algo que hemos puesto en valor las 6. Y nada, luego, cuando quieras tu reflexión, si puede ser cortito porque vamos justitas de tiempo. Estoy a favor de todos los recursos, de todas las estrategias, de todas las herramientas, de todas. Al principio, cuando se usaba la arroba, que luego esto que es un signo muy binario, y entonces se pasó a la X, etcétera, etcétera, yo también decía, ¿no es un signo lingüístico? No, no suena, no, tampoco es un signo lingüístico 0/0 y leemos por ciento, ¿no? Pues lo leemos, ¿no? Pues entonces, no digo que estés hablando todo el día con X, pero para escribir y como icono, digo, no en un texto lleno de X, pero como icono, en un tipo de pegatina, de pancarta, de lo que sea. Quien dice esa herramienta dice usar más formas. A mí si se dice todas, todos y todes no me parece mal. Me parecería mal que se usara solo todos o solo todes. Pero cuando se usa... Y luego, quien dice eso, dice la cantidad de genéricos reales que tenemos, que antes yo os lo decía, ¿no? Quiero decir, ¿cómo no la cantidad de ejemplos que tenemos? Y si tú dices incluso que con personas, ¿cómo es? Estamos hartas. Estamos indignadas. ¿Quiénes? Las personas, todas las personas. Y queda muy bien. Con personas, concuerda. Y tantas soluciones, tantas. Lo siento que me enrollo. No, que va. Ha sido, vamos muy bien de tiempos, además. Muchísimas gracias, Teresa. Nos pregunta también, y aquí os pediría la reflexión a Sabrina y a María, por supuesto, también, si te apetece. Nos dice Encarna Mabel, los DNI provisionales del género sentido, como existe en la Comunidad Valenciana, en País Valencià, ayudaría mucho en el proceso de transición hasta tener el definitivo para sanidad, educación y vida social, etcétera. Siempre que fueran realmente efectivos y reconocidos, ¿no? Esa documentación. ¿Cómo lo ves, Sabrina, por ejemplo? Y yo lo extendería a las mujeres, a las personas transmigrantes, donde que en sus países no existe una ley de cambio registral, ¿no? Entonces, si las personas migrantes con la ley actual tenemos que tener un país que tenga la suerte de que haya esta ley, que nos reconozca este cambio y luego venir a hacer el cambio en España. Lo tiene que reconocer, pero perdón. Pero si no hay manera. Entonces yo creo, por supuesto que siempre, si esto fue algo que faltó, ¿no? En esta ley del 2007, que cuando menos en ese periodo de transición o para las personas migrantes no existe, y hubiera estado muy bien que se hubiera hecho desde el 2007. Nos hubiera ahorrado a un montón de problemas a muchísimas de nosotras, me incluyo. Muchas gracias, Sabrina. María, ¿quieres completar o comentar algo? Bien, el DNI provisional, lo que se llama la tarjeta administrativa en la Comunidad Valenciana, hay que entender que como herramienta es fenomenal, pero no deja de ser un parche por temas de competencias. Entonces, sí, tiene una utilidad increíble, pero a nivel estatal, si hubiera que utilizar un DNI provisional que te permitiera presentarte como quien eres, ¿por qué no se salta ese paso y directamente el DNI lo reconoce de primera sin un informe patologizante y un informe que acredite que te has medicalizado? Entonces, como herramienta, mientras tanto, está bien. También para personas migradas que por ley no pueden acogerse a la de 2007, pero teniendo en vistas al futuro que necesitamos una ley que nos permita tener el DNI cambiado sin tener que pasar por ese proceso patologizante, y también permita a personas migradas, sobre todo cuando vienen de lugares donde ser trans, ser una persona LGTBI está criminalizado o no está reconocido o regularizado, para que sí que puedan acogerse a ello. Está claro, está claro. Vamos a ir cerrando y lanzo la última pregunta, ¿vale? Y digo porque por tiempo tenemos que ir cerrando. Nos preguntan, nos hacen una reflexión, dice, hace unos años personas como Feminista Ilustrada, por poner un ejemplo, compartía ilustraciones visibilizando a las personas trans. Hoy en día les niega su derecho a la identidad y su existencia.
¿Qué creéis que ha pasado? ¿Ha sido fruto de la mayor visibilización del colectivo trans, sus realidades y sus demandas? ¿No eran antes las personas trans un problema porque no eran tan visibles? Bueno, en el caso de puede ser esta persona o de, digamos que pues esto puede ser extendible a otras personas, ¿no? Y a otras situaciones que estamos viviendo. Y lanzo en este caso la pregunta y traslado la pregunta a Cris y a Noelia, que además son artistas ambas, y bueno, su reflexión muy breve, si puede ser, de respuesta. Perdona, es que pensaba que... Tranquila, Noelia, cuando quieras. Empiezo yo. Bueno, sé más o menos lo que va a decir mi compañera, pero voy a decir una parte. Yo simplemente decir que creo que lo que ha cambiado en parte es la visibilidad, por supuesto. No tenemos la misma visibilidad de las personas trans ahora que hace 70 años, evidentemente. Sí creo que esta pregunta es una pregunta ideal para una persona trans, porque yo como mujer cis lo vivo de una manera y ellas, por supuesto, de otras diferentes. Sí creo que ha cambiado, que habíamos olvidado, o a mi modo de ver, esto ya es una opinión personal, creo que habíamos olvidado que las que lideraron el colectivo en su momento, creando el famoso Stonewall, eran las mujeres trans que dieron un paso en firme, y con el tiempo hemos vuelto a mirar la espalda, simplemente giran un poco, las hemos visto y hemos dicho, ¿qué hacéis aquí? Y ellas han dicho, también es verdad, a mi modo de ver, y han dado ese paso que faltaba para empujar protocolos trans, para empujar y están en las calles en manifestaciones en primera fila. Yo creo que nos ha faltado más unidad y ahora esa unidad está, y eso es lo que está haciendo que las personas trans salgan en todas partes, incluso dentro del feminismo, que están ganando más visibilidad. Y corrígeme si me equivoco, Cris, que creo que tendrás que aportar también. Bueno, pues voy a hacer un añadido que además me quedó un poco de antes y que, bueno, viene también a colación de las revueltas de Stonewall. Y voy a nombrar a Stone del Albany, porque solo se habla de las mujeres trans y las mujeres lesbianas estábamos ahí y no se habla de nosotras. Además voy a coger una frase que recogí en una revista en la que decía que nadie sabe quién dio el primer golpe, pero dicen que fue ella, y ella dijo que había sido ella. Esto lo contaba Candice Strauss, la propietaria del bar Henrietta Hudson, que era un bar de lesbianas de Greenwich Village, y contaban que Stone del Albany pues había sido la primera mujer que había lanzado, o sea, la habían cogido, la llevaron en la lechera, lo que entenderíamos ahora por lechera, salió y gritó al resto, lo que yo os grito ahora, que es, ¿qué vais a hacer? ¿No? O sea, no nos podemos quedar. Y yo creo que esto tiene que ver, ¿no? El que ella dijera qué vais a hacer, por qué no hacéis algo, tiene que ver con todo lo que estamos haciendo ahora. Da igual, y no lo cuento como para sino, no, da igual quién fue la primera, da igual quién lo hizo, pero si alguien dijo que hizo algo, vamos a escucharla. Sobre todo es, evidentemente, creo que hay gente que ha cambiado su forma de visibilizar las realidades y a lo mejor ha dado un paso atrás porque hemos cometido errores y también hay que admitirlos. Quiero decir, es muy difícil para una mujer cis escuchar el término cis y que no lo entienda. Pero es que para una mujer trans también. Y que tengamos que poner siempre el adjetivo para reconocer a una compañera trans y no tenga que hablar simplemente de que es una mujer, es muy duro. Pero claro, es que para muchas mujeres cis este término es una negación, sobre todo porque ha habido un error en el que queremos adelantar el lenguaje tanto brutalmente cuando pues el lenguaje se adapta, lo cultural se adapta, es una adaptación, pero también lleva un proceso. El movimiento feminista ha hecho un recorrido muy largo, y en cambio el colectivo LGTBI en 50 años hemos avanzado muchísimo más que lo que ha avanzado, por ejemplo, el colectivo feminista, ¿no? Hablábamos de la ley del matrimonio igualitario en 2005, para que existiera una ley en la que se reconociera a las mujeres, nos tenemos que ir pues a la ley de violencia de género, que es tardía, o sea, por poner, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde se están perdiendo cosas, o sea, es decir, donde hay un paso y un cambio, es decir, el no entender que el que yo hable de otras realidades no quiere decir que yo no esté ahí. El que yo no hable
de las mujeres migrantes no quiere decir que no estén, es que están también aquí, tienen que estar presentes, tienen que ser nombradas y reconocidas. Y una cosa del lenguaje que uno a todo esto es que el lenguaje no son solo las palabras, y por eso iba muy importante con el tema de lo visual, sobre todo en esta sociedad, y más que venimos de una pandemia que nos ha hecho poner el foco en lo visual, lo virtual, la realidad, que es, digamos, de alguna forma paralela, y el entender que, por ejemplo, una mesa la nombro y la reconozco, pero no la reconozco solo porque la pongo el nombre de mesa, sino porque la veo. Entonces, creo que el hecho de que cada vez seamos más visibles, evidentemente, está ahí. Y como final, algo que no he dicho antes, es que creo que las herramientas del cambio tienen que ver con la visibilidad, con la sensibilización, pero sobre todo con la educación. Por eso insisto muchísimo en la pedagogía. Muchas gracias. Gracias, Cris. Estupendo. Cierras tú. Bueno, Sabrina, si quieres comentar algo, y vamos muy justitas de tiempo, sí, pero vamos a ir cerrando. No te preocupes. Quería agregar un poco de la pregunta que era más de por qué estos cambios muchas veces. Bueno, muchas veces es por vender libros, por subirse al chiringuito de la amiga, porque, a ver, como hemos dicho aquí, efectivamente en Stonewall también las lesbianas también tiraron cócteles molotov, porque es la alianza histórica que siempre ha sido las putas, las trabas y las tortas y las bolleras. Siempre hemos estado en el margen. Eran las que estábamos en Stonewall, en Washington Square, que es la zona donde vivían y donde dormían muchas de ellas. Estos giros, siempre, curiosamente, siempre son de feministas heterosexuales blancas. Curiosamente, suele pasar que se ven que ya no las van a llamar para las conferencias, ya no van a vender libros, ya no van a poder vivir de esto, que para ellas es un negocio y para nosotras es nuestra vida. Son las vidas, efectivamente. Teresa, sí, tu reflexión. Gracias, Sabrina. Es muy importante tu puntualización. Muchas gracias, compañera. Es que quiero decir una cosa, sobre todo por la gente que nos esté viendo o las que estén asistiendo al debate, veréis. Yo creo que no existe una revolución más alucinante que el feminismo. No creo que haya habido nada que haya podido cambiar más una sociedad que el movimiento feminista. Y yo os diré que en el 75 teníamos el código napoleónico, Las mujeres estaban consideradas, no existíamos como nada, no podías abrir una cuenta en el banco sin la firma de tu padre o tu marido, sacar el carnet de conducir, tal. Había mujeres en la cárcel por adulterio, no solo por aborto, sino por adulterio, un delito que solo las mujeres podían cometer. Así, dicho en el código, comete adulterio y la mujer casada que yace con un varón que no es su marido, es decir, los hombres no lo podían cometer. Entonces, cuando se cambiaron las leyes, se cambiaron todas esas leyes, como lo que yo os decía de lo de ser notaria, ser lo que fuera, ¿no? Ser jueza, etcétera, etcétera. Entonces, no solo es la igualdad ante la ley, que fueron muchos los cambios, son los cambios sociales. Claro, para eso, como dice Cristina, la educación es la base, es que eso no se cambia. Mira que desmontamos cosas, cayeron mitos como el de la virginidad, por ejemplo, pero no cayó el mito del amor romántico. Ahí lo tenemos intacto en el sistema educativo, me refiero en la adolescencia. Y esa es la causa de todo lo que pasa. Entonces, yo no creo que haya nada que haya conseguido más cosas que el feminismo, pero también creo que lo que nos queda, compañeras, por eso es tan importante que estemos juntas y que andaban, como decían. Andaban. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias. Vamos a pasar ya a los últimos minutos. Nos queda muy poquito tiempo, por lo que nos gustaría que resumierais una reflexión en 30 segunditos, una frase. Por favor, Sabrina. Que estamos en un momento muy interesante de la historia. El problema es que estamos metidas en él, entonces eso es lo feo, pero en un momento donde se pueden abrir muchas posibilidades si tiramos todas juntas hacia donde tenemos que tirar, o un momento en que puede volverse todo terrible si dejamos que ciertos discursos y que ciertas alianzas se vuelvan a dar, porque ya se dieron también en los 80s en Estados Unidos con Reagan, se pueden volver a reeditar, se están reeditando y nos pueden llevar a un lugar muy, muy terrible para las mujeres trans, para las mujeres cis y para básicamente el 51% de la población.
Entonces, vamos todas juntas y adelante, compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sabrina. Ha sido un placer tenerte aquí y también gracias por tu labor dando visibilidad a un colectivo tan olvidado como son las mujeres trans, trabajadoras del sexo y trabajadoras del sexo en general también. Esperamos poder contar contigo en otra ocasión. Ha sido un placer y muchas gracias. Un placer es mío. Muchísimas gracias. Chris. Pues voy a transformar una de esas frases famosas que nos ha dicho Teresa de Diane Rich, creo que era: el feminismo es la teoría y la no normatividad la práctica. Todo lo que está al margen es lo único que nos va a hacer avanzar y reconocer, porque la realidad, como se transforma, pues seguirá transformándose y tenemos que ir de la mano con ella. ¡Viva el orgullo! Muchas gracias, Chris. También a ti también por haber tenido la voluntad de participar y enseguida haber colaborado. Muchas gracias por tu lucha, por tu activismo y nos vemos en las calles. Gracias. Noelia. Yo voy a terminar con una frase de la primera organizadora del colectivo, la primera manifestación del colectivo LGTBI en Estados Unidos. La primera que lo organizó fue Brenda Howard, de manera oficial. Fue una manifestación unitaria, la primera que hubo unitaria, y era una mujer gorda, cis, blanca, bisexual visible, a la que le preguntaron por qué había hecho algo así, una manifestación de esa manera, con tantas siglas, y su única respuesta fue: mis compañeras están y a mí es lo único que me importa. Y eso mismo, estáis aquí, estamos en las calles y a mí eso es lo único que me importa, porque la lucha seguirá. Muchas gracias, Noelia. Me ha encantado la perspectiva que has dado y la información al respecto del orgullo de Stonewall. Muchas gracias también por haber colaborado y por tu amabilidad y esperamos poder contar contigo más adelante también. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. ¿Y Teresa? Sí, pues acabo, como es el orgullo, pues con la frase que es de Adrienne Rich, ¿no? Es decir, la existencia lesbiana es un acto de resistencia, el mayor acto de resistencia al patriarcado. Es decir, contra este cis heteropatriarcado capitalista y racista, como feministas imparables. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias y muchas gracias una vez más en este caso porque, bueno, Teresa además nos da el sí muy frecuentemente a cada vez que le insistimos y le pedimos, por favor, Teresa. Y ahí está la respuesta. Que soy una mujer fácil. Soy una mujer fácil. Eres una compañera fantástica y eso de verdad se agradece. Así que de verdad, muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a las 4 compañeras, muchísimas gracias a las 4 por haberse sumado a esta propuesta, a este primer directo de Lambda. Y muchas gracias también a todas las personas que nos habéis acompañado y habéis participado. Deciros que había alguna preguntilla más, pero no nos da tiempo para más. Yo simplemente para cerrar, deciros 2 cosas. Deciros a todas las personas que nos habéis visto y que habéis estado en este directo y para quienes no han podido estar, no han podido verlo, si sabéis de personas que, me quedé con las ganas y demás, que todos los directos estarán grabados y disponibles en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en nuestra web de Lambda, si lo que busquéis de Lambda lo encontraremos. Todos los directos los iremos subiendo a medida que se vayan llevando adelante. Al igual que todas nuestras propuestas y agendas de actividades para este Orgullo 2020, centrado, una vez más, en nuestro lema «Amb drets sense fronteres, dones lliures y diverses». Así que, si llegasteis tarde a este directo o alguna persona no lo pudo ver, recordad que lo tenéis todo ahí disponible. Seguirnos por nuestras redes de Lambda, tenemos muchísimas actividades, seguimos recorriendo kilómetros por las mujeres LGTBI y por sus derechos en todo el mundo, principalmente en Latinoamérica y en África, hay un montón de gente sumando kilómetros por la igualdad en la diversidad. Vienen más acciones, se viene la Mani, se vienen acciones para llevar adelante también que podáis hacer vuestros vídeos, fotos, etcétera. O sea, seguir las redes de Lambda, que está todo planteado, al igual que este ha sido el primero, os decía,
pero tenemos una agenda de una propuesta de 10 directos en total, o sea, una propuesta importante, interesante para intentar abordar todas las temáticas que nos hemos sido posibles de abordar. Muchas han salido, algunas han salido hoy, pero bueno, en este caso además anunciaros y tomar agendas, tomar notas, por favor. El próximo directo de este ciclo será este próximo miércoles 24 de junio a la misma hora, a las 6 de la tarde, en este mismo punto de enlace que nos habéis contactado hoy, con una interesante propuesta, con una necesaria propuesta que es hablemos de salud mental. Un tema muy importante y sobre el que desde Lambda os invitaremos y os invitamos ya a reflexionar, ya que esta pandemia también ha desnudado muchas de las discriminaciones, violencias y vulnerabilidades, muchas de las que hemos estado hablando, pero otras han quedado incluso también más invisibilizadas aún, y queremos ponerlas sobre la mesa y abordarlas con vosotras, así que os esperamos este próximo miércoles 24 a las 6 de la tarde para hablar de salud mental. Así que, bueno, para cerrar nos quedamos, María, tú y yo, una frase tuya y nos despedimos nosotras en nombre de la entidad. Muchas gracias por haber visto este directo. Esperamos veros por Lambda dentro de poco ya. Parece ser que vamos a empezar a vernos poquito a poco y nos vemos. Tenéis la puerta abierta para cuando queráis acudir y estaremos encantadas de atenderos. Muchas gracias. Moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies a totes i tots. Ens veiem a les xarxes i molt pronte també als carrers. Y yo retomo aquí una de las ideas que salió hoy y me la había apuntado. Las calles son muy anchas y entramos todas, todas, todas. Así que, compañeras, esperemos que pronto, muy pronto, nos veamos en las calles. Un abrazo, una abrazada, molta força i molt d'orgull per a totes vosaltres. Moltes gràcies.